Mamá, tú siempre fuiste nomás el apoyo. Eso me dijo, ahí mero frente al notario, mientras firmaba los últimos papeles que le daban todo a él. No abrí la boca, no me moví. No podía. La voz de mi hijo Iker salió tranquila, casi cariñosa, como si me estuviera recordando una verdad suave que se me había olvidado. Iker siempre fue muy compuesto. Hasta ese momento, con una herencia de 500 millones de pesos cayéndole derechito, no alzó la voz. Nomás sonrió y agarró la pluma. El despacho olía a limpiador de limón y a papel viejo. El licenciado Harris, el abogado de Renato, carraspeó y me empujó algo sin siquiera mirarme. Un sobre amarillo, medio enrollado en las orillas, polvoso. Mi nombre estaba escrito adelante con la letra de Renato inclinada cuidadosa, de esas que ya no se ven. Esto es para usted, dijo el licenciado sin levantar la vista. Según el anexo privado. Y ya, ni casas, ni coches, ni cuentas. Nomás un sobre Manila. Miré a Iker. Ya estaba tecleando algo en el celular pasando página. Ni siquiera me preguntó si estaba bien, ni una palabra. Estás haciendo lo correcto, murmuró sin despegar los ojos de la pantalla. Papá no hubiera querido que te cargaras con todo esto. Así está mejor. ¿Mejor para quién? Me paré despacito. El sobre pesaba más de lo que debía. O tal vez era que la mano me temblaba. Lo apreté contra el pecho como si todavía pudiera darme calor. Como si Renato fuera a hablarme a través de él. Nadie me detuvo cuando salí. El lobby estaba en silencio. Salí al estacionamiento. El viento norte me pegó de golpe y me atravesó el suéter. Me metí al coche sin prenderlo. Nomás yo y el sobre. Lo último que me dejó mi marido. Manejé a la casa con las dos manos bien puestas en el volante, el sobre en el asiento del copiloto. Como si se cayera, se iba a voltear el mundo entero. Esa noche lo abrí. No prendí las luces, nomás la lámpara del escritorio de Renato, esa de base de bronce y cuello tieso que nunca se doblaba como uno quería. El cuarto todavía olía poquito a su colonia, ese aroma a madera firme que se ponía aunque nadie lo fuera a oler. El sobre estaba en medio del escritorio cerrado desde que salí del despacho del notario. Me había dado miedo volver a tocarlo, miedo de que al abrirlo no hubiera nada, o peor, más de lo mismo, un rechazo educado disfrazado de cariño. Rompí el lacre con la uña. Se oyó un crujidito suave. Adentro, una sola hoja color crema. Su letra inconfundible. Letras firmes inclinadas por años de libros de cuentas y contratos. Para la mujer que me quiso sin condiciones. Esta es la parte que nunca le conté a nadie, nada más. Sin saludo, sin despedida. No más eso. Abajo del recado, un papelito con una clave de números. Reconocí el formato. Renato siempre anotaba sus cuentas a mano. Jalé la laptop, los dedos me temblaron un rato largo antes de teclear. Entró el portal del banco. Pidió la contraseña. Me quedé helada. No me lo esperaba. Pero algo se movió adentro. Un nombre, un lugar. Tecleé Jardín de los Ahuehuetes. Aceptó. Se me cortó el aire cuando cargó la cuenta, renglón por renglón. Y luego el saldo total. 9 cifras. Parpadeé una vez, 2. Esperando que se corrigiera, pero el número no se movió. Ahí se quedó, quietecito, silencioso, imposible. Me recargué en la silla mirando la pantalla. Ni hablar podía. El cuarto se me hizo borroso suave, como si la última hora se hubiera despegado de la realidad. No me había dejado nada. Me había dejado todo, pero en un idioma que solo yo podía leer. Y abajo del saldo, una línea chiquita, caja de seguridad a tu nombre. Instrucciones disponibles al solicitarlas. Volví a mirar el número con miedo de que se desapareciera si pestañeaba mucho. Más de 2.000 millones de pesos, no repartidos en casas o inversiones, no ganancias futuras, líquido, esperando, con mi nombre.
Renato a veces mencionaba cositas aparte bajito, como quien habla de una cicatriz de niño. Decía que guardaba algo por si el mundo se volteaba, pero nunca me enseñó los libros. Yo nunca insistí. Pensé que lo que teníamos juntos ya era suficiente. Tal vez sí. Tal vez él planeó esta parte solito. El teléfono que salía abajo era de una sucursal privada que nunca había oído. A la mañana siguiente, marqué antes de que me diera chance de arrepentirme. No sonó ni 2 veces. Cuenta Wynne, contestó una voz seca. ¿Puede confirmar la contraseña? Dudé. Luego dije, Jardín de los Ahuehuetes. Silencio. Luego, gracias, señora Wynne. Tenemos instrucciones de transferir el control total a usted al confirmar. Su identidad está verificada. Se me cerró la garganta. Aquí hay una nota de una caja de seguridad. Sí, dijo la voz. Contiene activos físicos, documentos y una carta sellada. ¿La quiere en su domicilio o prefiere recogerla en persona? A mi casa, dije sin pensar. Mañana, tempranito. Llegará por mensajero seguro antes de las 10. ¿Algo más en que podamos ayudarle? Colgué con el corazón a 1000. Las manos me temblaban al cerrar la laptop. No había llorado, ni cuando murió Renato, ni en la lectura del testamento, ni cuando Iker me vio a los ojos y dijo que yo nomás era el apoyo. Pero ahora sentada ahí, puse la mano en el escritorio donde Renato alineaba sus plumas como soldados y por fin llegaron las lágrimas, calladitas, firmes. Dolor o algo que todavía no tenía nombre, miré el sobre otra vez, ya vacío en el escritorio, y esperé la caja. El mensajero llegó al día siguiente poquito después de las 9, sin logos en la camioneta, sin plática. Me pidió firma, me dio recibo y dejó el maletín de acero en el piso del pasillo, como si no pesara nada. Pero cuando quise cargarlo, necesité las 2 manos. Lo llevé al estudio y lo puse en el escritorio de Renato. El candado de combinación ya venía puesto 3 números. Probé la fecha de nuestra boda. Abrió al primer intento. Adentro todo estaba ordenadito. Un fajo de documentos atados con listón negro. Un USB en una bolsita de terciopelo. Un sobre café sellado con el escudo que Renato usaba en su oficina vieja, el que nunca sacaba en público. Abrí el sobre primero. La carta era corta, notariada. Itzel, si estás leyendo esto, es que Iker se movió más rápido de lo que esperaba. Siempre supe que intentaría agarrar más de lo que le tocaba. Esto es el respaldo. Esto es tu seguro. Tú tienes el control mayoritario. Siempre lo has tenido. Nunca estuvo a su nombre. Hace 3 años falsificó mis iniciales. Ahí vas a encontrar las pruebas. También hay grabaciones, él y el abogado de la familia planeando pedir la tutela sobre ti si yo faltaba. Piensan que ganaron algo. Si estás leyendo esto, ya te subestimaron. ¡Qué bueno! Úsalo. R. Tenía las manos heladas. Saqué el USB, lo conecté. El primer archivo, escaneos de alta resolución Iker, copiando la firma de Renato, con fecha, marca de agua. El segundo, una grabación de audio. Le di play. La voz de Iker, inconfundible, tranquila como siempre, cuando miente. Después del funeral va a estar muy perdida. Ahí le empujamos. El poder notarial. Harris ya tiene los papeles listos. Nomás hay que hacerla firmar sin leer. Pausa. Luego risas. Ella nunca lee. Me quedé ahí, escuchando a mi hijo planear cómo borrarme, como si fuera una mancha en un papel. Dejé que terminara la grabación, cerré la laptop y me paré. Tenía a dónde ir. Le dije que era una plática de duelo, que nomás quería platicar, tal vez comer algo juntos, acostumbrarnos a esta nueva normalidad que se supone viene después de perder a alguien. Aceptó rapidísimo. Propuso almorzar en el salón privado del piso 12. Reservó mesa aparte. Cuando llegué, apenas levantó la vista del celular. «Te ves bien, mamá», dijo viendo mi blusa. «No tenías que arreglarte tanto por mí». Sonreí y no dije nada. Me senté
puse la servilleta en las piernas y lo vi pedir por los dos. Siempre lo hacía, hasta cuando tenía 10 años. Mientras esperábamos, habló. De optimizar operaciones, de vender unas propiedades que Renato guardaba por cariño, de renombrar el apellido familiar, para que quedara más limpio, más moderno. Lo dejé hablar. De vez en cuando, asentía como si le estuviera siguiendo la onda. El mesero trajo ensalada y agua mineral. Iker no se dio cuenta cuando puse una carpeta sencilla entre los platos. Esperé a que tuviera el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué es esto?», preguntó limpiándose las manos antes de tocarla. «Algo que quería que vieras». La abrió sin darle mucha importancia, pensando, yo qué sé, ¿cartas? ¿Un álbum de fotos? Sus ojos se detuvieron en la primera página. Tardó un segundo en procesarlo. Luego volteó la siguiente y la otra. Vi cómo el aire cambiaba a su alrededor. La boca se le entreabrió. La mano le tembló al enderezar las hojas, como si márgenes más limpios pudieran cambiar lo que estaba escrito. Abajo la escritura que me nombraba dueña mayoritaria, un documento firmado del fideicomiso fundador, una carta formal convocando a junta de accionistas iniciada por mí. Levantó la vista despacio. ¿De dónde sacaste esto? Me lo dejó alguien que no pensó que tenía que borrarme para que lo recordaran. Su sonrisa titubeó, luego se le cayó por completo. No entiendes cómo funciona nada de esto. Ahora sí entiendo. Doblé la servilleta con cuidado, la dejé junto a mi plato intacto y me paré. Atrás de mí oí las hojas revolverse mientras las leía otra vez más despacio. Esa noche no dormí, ni lo necesitaba. A la mañana siguiente, antes de las 9, ya había hecho 3 llamadas, todas cortas, directas. El banco contestó primero. Les di los números de archivo, confirmé identidad, con la frase que Renato y yo elegimos hace años. Jardín de los Ahuehuetes, dije firme esta vez. El gerente hizo una pausa, luego confirmó el congelamiento de todos los perfiles ligados a la empresa bajo el nombre de Iker Wynn. La segunda llamada fue a Marisol, mi abogada, alguien que Renato usaba mucho antes de que Iker metiera mano. Le mandé todo lo digital y físico de la caja. En menos de 1 hora, presentó la solicitud de transferencia total de control operativo a mi nombre, usando el lenguaje que Renato mismo había agregado a los documentos fundacionales. En caso de tergiversación, manipulación o intento de borrado de la cónyuge, la propiedad revertirá inmediatamente. La última fue a la secretaria del consejo. Se le quebró la voz cuando me presenté, pero se recompuso rápido. Le envié la carta de nombramiento y pedí que los registros de liderazgo reflejaran la nueva estructura antes del cierre del día. Para el mediodía, todo lo que Iker creía que era suyo estaba pausado, reasignado o en revisión. Me llamó 6 veces esa mañana. Dejó un voicemail vago y calmado. Oye, mamá, no sé si hubo algún error, pero se me cayó el acceso. Seguro es cosa del sistema. Llámame cuando lo veas. No contesté. En cambio, me senté frente a don Enrique, el contador viejo de Renato, en un cafecito cerca del Palacio de Justicia. Trajo una carpeta con notas y firmas de más de 20 años. Nunca le confió los números a Iker, dijo, mientras revolvía su café. Siempre dijo que tú sabrías cuándo era momento de entrar. Asentí con las manos planas sobre la mesa. Ya es momento. Pasamos las siguientes 2 horas confirmando desgloses de activos, viendo qué se podía rescatar y cuáles propiedades habían sido vaciadas poquito a poco para tapar los planes locos de expansión de Iker. Don Enrique era bueno, minucioso, igualito a Renato. Cuando volví a casa, mi nombre ya aparecía como dueña controladora en el portal interno. La junta de consejo de emergencia arrancó en punto de las 3. Llegué 15 minutos antes y me senté a la cabecera de la mesa larga. El salón estaba callado, con esa tensión que no se anuncia, pero se acomoda en las esquinas esperando. Cuando Iker entró hecho una furia
ni disimuló el coraje. La corbata chueca, el celular en la mano, los ojos barriendo el cuarto, hasta que me encontraron. «¿Estás jugando?», dijo lo bastante fuerte para que la asistente de la puerta se encogiera. No me paré. No alcé la voz. «Siéntate, Iker. Ya estamos en sesión». No se movió. Se quedó ahí, mandíbula apretada, mirando a los demás como si alguien hubiera perdido la cabeza. Señalé a la mujer 2 sillas a mi derecha. «Ella es la doctora Elena Cortés», dije, «nuestra nueva directora general. El consejo revisó sus credenciales esta semana. ¿Me estás reemplazando?», espetó. No, dije tranquila. «Tú nunca fuiste director general. Eras presidente interino por delegación temporal. Esa delegación terminó ayer». Se volteó a los demás. «Esto es una locura. Ella no entiende cómo operamos. Elena escribe papers académicos, por Dios». La doctora Cortés sonrió educada. «Y he manejado 5 reestructuraciones organizacionales en los últimos 10 años. Tu papá me pidió personalmente antes de que su salud empeorara». Vi cómo la seguridad de Iker se tambaleaba por primera vez. «Tú sabías de esto», murmuró. Asentí. Renato lo puso por escrito. «Por si alguna vez cometías el error de creer que la empresa existía para servirte a ti». Abrió la boca otra vez, pero levanté la mano suave no para callarlo, sino para seguir. «Gracias, Iker», dije. «De verdad». Agitar las cosas nos dio a los demás una vista mucho más clara de lo que hay que reconstruir. Se quedó congelado, sin saber qué hacer, sin el control en las manos. Afuera del salón, vi a unos empleados reunidos junto a la pared de vidrio. Sus miradas iban de uno al otro. No aparté la vista. La última página del paquete de transferencia estaba frente a mí. La firmé. Inicialé la última casilla. Y le pasé la pluma a Elena. Estaba guardado en una carpeta vieja de contratos, de las pocas que Renato imprimía en vez de archivar digital. Un acuerdo de envío de hace 2 años, con una empresa de logística de Monterrey. Los márgenes no cuadraban. Los tiempos estaban chuecos. Las facturas no coincidían con los libros. Llamé a don Enrique, le pedí que me explicara los números. En 1 hora confirmó lo que sospechaba. Iker había desviado fondos, tapó la pérdida, inflando costos de proveedores en 4 departamentos. Limpio por fuera, pero chapucero por dentro. El proveedor ya había presentado una queja preliminar meses atrás, enterrada en trámites legales que nadie de la empresa había seguido. Iker debió pensar que nadie nunca lo haría. Revivimos la correspondencia. El proveedor contestó en un día agradecido de que alguien por fin escuchara. Para el viernes, la queja formal escaló a investigación penal, fraude, uso indebido de fondos corporativos, algo que lo podía perseguir años si no lo tumbaba de una. Su abogado, oliendo lo que venía, se hizo a un lado, calladito, sin explicación. No presenté cargos, todavía no hacía falta. Dejé que los hechos caminaran solos. La investigación hacía más que cualquier discurso en corte, pero ese día tomé una decisión sin dudar. Entré a Recursos Humanos, pedí el expediente de Iker y fui directo a la página del acuerdo de liquidación. Lo leí una vez, luego firmé la cláusula de anulación al final. La directora me miró confundida. «Terminen el paquete», dije. «Efectivo inmediato». «Sin liquidación, sin bono de retención», dudó. «¿Quiere que lo notifiquemos?». «No», dije, «ya se va a enterar». Dejé el expediente en su escritorio y caminé por los pasillos, que Iker antes recorría como si fueran suyos. Algunos empleados ahora me saludaban con la cabeza, no de miedo, de reconocimiento, de los que se ganan con tiempo y se pierden en segundos. Esa tarde volví a mi oficina y abrí otra vez la caja del banco. Quedaba un sobre que no había tocado. El sobre era más delgado que los demás. Adentro una sola carta, sin documentos, sin instrucciones, sin números de cuenta. Nomás la letra de Renato, más suave:
ahora más floja en los bordes. La edad la había tocado. Itzel, si alguna vez lees esto, es que ya no estoy a tu lado, pero nunca creí que me necesitaras para liderar. Solo para ser testigo. Esta empresa nunca fue mía, no de verdad. Fue tuya desde el día que empezaste a rastrear cada peso cuando nadie más veía. Desde el día que cachaste el primer error que yo pasé por alto. Desde el día que dejaste tu carrera para que yo no perdiera la mía. Te he visto cargar más de lo que cualquiera supo. Ya es hora de que lo sepan. Construye algo que no puedan ignorar. Siempre te amo, R. La leí 2 veces antes de doblarla presionando el doblez como si fuera un sello. A la mañana siguiente, registré los papeles para el proyecto WIN, un fondo legal y programa de mentoría para mujeres mayores que se quedaron atrás en los negocios familiares. Mujeres que llevaban los libros, firmaban los préstamos, hacían funcionar la nómina en años malos y luego las agradecían con silencio. En un mes, el primer grupo tenía 20 integrantes. Invité a Elena a dar talleres de estructura de liderazgo. Don Enrique se ofreció para los de educación financiera. Cubrimos todos los gastos, todos los trámites. Cada mujer salió de esa primera reunión con carpeta plan y el nombre de un abogado que trabajaba para ellas, no para sus hijos. En la empresa reabrimos departamentos que Iker había cortado por óptica más delgada. Ascendí a 2 mujeres que habían sido ignoradas. Años una de ellas había entrenado a Iker cuando entró de practicante. Los reporteros llamaron. Algunos quisieron hurgar. Rechacé todas las entrevistas, sin comentarios. No hay historia aquí, no la que ellos querían. En casa me serví un té y me senté en el silencio. Abrí otra vez la carta de Renato, no para leerla, sino para tenerla al lado. Ya no necesitaba que hablara. Por primera vez desde el funeral lloré. No de tristeza, sino porque sabía que venía después. La primavera llegó calladita este año, sin heladas tardías, sin flores repentinas, solo un regreso lento y firme del verde. De esos que no notas hasta que los árboles están llenos otra vez. Esa mañana caminé por el pasillo. Sur el que Iker usaba para hablar por teléfono pensando que nadie oía. Su oficina vieja ahora es sala de capacitación. Elena mandó agrandar las ventanas, puso una mesa larga en el centro. Me senté una vez nomás a escuchar. El cuarto tenía otra energía ahora. Menos prisa, más propósito. Al volver encontré una carta en mi escritorio. Matasellos de 2 días antes. Su letra en el sobre, todavía filosa, todavía conocida. No la abrí. No hacía falta. Ya sabía que no habría disculpa. Solo una petición, tal vez tiempo, tal vez lana. La archivé en un cajón marcado personal, sin apuro. El día pasó despacio. Nada se cayó. No hubo incendios que apagar. Cerramos un contrato nuevo con proveedores. Recursos Humanos hizo su revisión trimestral. Alguien dejó una nota en mi escritorio agradeciéndome por aprobar la licencia de paternidad. Como a las 4, me serví té y me paré en la ventana del salón de juntas. El sol bajaba oblicuo, dibujando formas quietas en la alfombra. Afuera, 2 practicantes cruzaban el patio riéndose de algo que no oí. No importaba. La empresa no estaba más ruidosa ahora, ni más vistosa ni más rápida. Estaba firme, estaba honesta. No me sentía victoriosa. No había trofeos, ni anuncios, ni multitudes aplaudiendo que lo había logrado. Pero sentía algo que no había sentido en años. Me sentía en paz. Me sentía innecesaria de la mejor manera posible. Me sentía como la versión de mí que Renato vio mucho antes de que yo tuviera el valor de verla también. Terminé el té y me di la vuelta hacia la puerta. No quedaba nada del pasado que tuviera que arreglar. Nadie a quien demostrarle nada. Y así nomás así. Era hora de irme a casa.